perder de vista esta situación legal porque nos puede llevar a tener problemas en el futuro, si es que nosotros manejamos parte de esta cuestión financiera en el gobierno. Vimos las generalidades, hablamos de cuáles son las características que tiene, esto ya lo vimos. Vimos también los objetivos y comenzamos a ver los principios que son reglas de carácter muy general que son aplicables también a la parte de la contabilidad gubernamental, que son 12 principios, de los cuales ya hablamos del ente contable, en el cual dijimos de que cada fondo o cada entidad o cada dependencia del Estado constituye una entidad aparte, es decir, tiene su propia personalidad en cierta forma, contablemente tiene sus propios recursos, sus propias obligaciones y por ende pues debe llevar una contabilidad aparte de todas las demás. Luego la medición económica, que dijimos que por regla general se va a aplicar la moneda de curso legal, dijimos que era el dólar, ya que el Bitcoin, pues la misma ley Bitcoin establece que el Bitcoin no es una unidad de cuenta, sino que todo se va a llevar siempre en dólares. Eh, También hablamos del principio de dualidad económica, que es un principio universal, podríamos decir. En todas las contabilidades que existen se da este principio, en el cual pues hay por un lado recursos y por otro lado hay obligaciones. O lo que decimos en el ámbito privado, pues el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Hablamos también del principio del devengado, el cual lo vamos a desarrollar en el siguiente tema de una manera un poco más amplia, donde todos los ingresos y los gastos pues de alguna manera se deben registrar independientemente si han sido percibidos o en el caso de los gastos que hayan sido realmente pagados. Y estamos viendo el principio de realización, que el principio de realización lo que establece es de que las transacciones se deben registrar cuando ya existe un indicio eh, fuera de toda duda de que esa transacción realmente es o se ha dado. Entonces debe reunir ciertos requisitos jurídicos u otro tipo de características que nos confirmen que la operación ya es un hecho, ya que ya se realizó y que no es una simple intención de comprar algo o de vender algo o de pagar algo. Bueno, en el caso de las compras y ventas de bienes y servicios, pues está la ley del IVA, donde usted puede encontrar a partir del artículo 12, por ahí más o menos, cuáles son las condiciones que se deben reunir en cada uno de los 4 hechos generadores para que se pueda considerar que el IVA ha sido generado y obviamente si se ha generado el IVA, pues la transacción ha sido, se ha dado, ¿no? Vamos al sexto principio, que es el costo como base de evaluación. La contabilidad gubernamental registrará los hechos económicos sobre la base del valor de intercambio de los recursos y obligaciones económicas, salvo que determinadas circunstancias justifiquen la aplicación de un criterio diferente de evaluación. Nosotros sabemos que, de acuerdo a la normativa financiera internacional, existen dos criterios básicos para determinar el valor de los recursos o de las obligaciones o en su caso de los gastos o los ingresos, que son el costo y el valor razonable. En este caso de la contabilidad gubernamental nos está estableciendo como base fundamental el costo. Es decir, que todo lo debemos evaluar dependiendo del costo que hemos tenido que asumir por un bien o por una obligación. Ahora, existen situaciones donde ese costo no se puede determinar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Estado recibe una donación. Si el Estado recibe una donación, no hay un costo asociado por parte de la entidad gubernamental que haya tenido que pagar una determinada suma por recibir ese bien. En esos casos muy especiales, se puede
de manera alternativa aplicar una regla o un criterio diferente. Por ahí la ley de impuestos sobre la renta da algunos indicios de cómo se debe evaluar algunas cosas. En el caso de las donaciones, pues se puede tomar como base el costo del donante, es decir, cuánto le costó al donante el bien donado. Y con base en ese costo, nosotros registrarlo de la misma manera. Eso podría ser una forma. Por ejemplo, si yo le voy a donar al Estado un inmueble, una casa, un edificio, y yo como donante tuve que pagar por esa casa o por ese edificio $50,000, entonces el Estado perfectamente podría asumir que son $50,000. Esa es una de las formas, en el caso específico de las donaciones, que se puede aplicar. Ahora bien, el principio precisa que toda transacción se contabiliza al precio acordado al momento de formalizar el hecho económico entre las partes involucradas, excluyendo toda posible incorporación de un valor diferente al pactado, situación que no significa desconocer la existencia y procedencia de otros criterios en casos de excepción, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el costo al cual yo voy a registrar un vehículo que he comprado? Bueno, al precio que me lo está vendiendo la empresa que me lo vende, y eso está obviamente registrado en un documento de compraventa que vamos a firmar o en una factura. Ese valor es el que se va a registrar. O sea, lo que aquí nos está diciendo es que no tenemos que andar inventando. Cuando exista un costo claramente identificable, ese es el valor que debemos usar. Solo en caso de que no exista un valor identificable es que yo voy a buscar otras alternativas. Y aquí mismo lo está aclarando, ¿no? En el caso de las donaciones que ya puse como ejemplo. Luego vemos el principio 7, las provisiones financieras. La contabilidad gubernamental reconocerá la incorporación de métodos que permitan expresar los recursos y obligaciones lo más cercano al valor de conversión a una fecha determinada. El principio reconoce como mecanismo contable plenamente válido registrar ajustes periódicos que permitan depurar y actualizar los valores que muestran los recursos y obligaciones a fin de lograr una adecuada razonabilidad en la presentación de la información contable. Esto tiene que ver con los ajustes que hacemos a fin de año o que en algunos casos se pueden hacer de manera mensual. Esto lo desarrolla las normas específicas, ¿verdad? Ahí donde se habla ya claramente de cada tipo de ajuste que se puede hacer y cómo se debe proceder para registrarlo. Esto es similar a lo que nosotros hemos aprendido y que lo vimos, por cierto, en contabilidad 6, cuando hablamos de los ajustes. Por ejemplo, los bienes muebles y algunos bienes inmuebles, pues hay que aplicarles depreciación. Si tenemos activos intangibles, también hay que aplicarles una amortización. Si tenemos préstamos pendientes de pago, pues habría que provisionarle intereses. Lo mismo si hay inversiones que nosotros hemos hecho financieramente hablando, habría que calcular los intereses que estas inversiones han generado. De eso está hablando este principio, que es válido ajustar al fin de año o al fin de mes, como nosotros lo hayamos determinado en nuestras políticas, estos valores que generalmente pues no están considerados originalmente. O sea, ajustar valores. A eso se refiere el principio de provisiones financieras. Luego vamos al principio número 8, que se llama periodo contable. Este también es un principio que se da a nivel privado y que nos dice que la contabilidad gubernamental definirá intervalos de tiempo para dar a conocer el resultado de la gestión presupuestaria y la situación económica financiera que permitan efectuar comparaciones válidas, es decir, compararlo de un año con otro, ¿no? Y que la contabilidad gubernamental pues va a definir esos intervalos de tiempo en los cuales debemos hacer esos llamados cortes, ¿no? Que todos sabemos que es un corte. El principio establece como requisito para medir la información financiera fijar lapsos de tiempo de igual duración, lo cual no impide la preparación de salidas de información en la oportunidad que se requiera como medio de apoyo al proceso de toma de decisión o elemento de control. Es decir, que previamente vamos a decir, bueno, cada mes vamos a hacer un pequeño mini cierre o lo vamos a hacer cada 3 meses
o lo normal, que es hacerlo al final del año. Pero da una excepción ahí, aún sin embargo, que dice de que esto no impide que en algún momento que llegue la Corte de Cuentas o que llegue una auditoría o que la misma administración de la entidad donde nosotros estamos realizando los procesos requiera esa información, no implica que nos vamos a poner en el plano de decir, ah, no, es que no ha terminado el año, así que no tengo por qué hacer nada, sino que podemos preparar informes en fechas que no sean de cierre, siempre y cuando las condiciones en las cuales estemos lo exijan, ¿no? Es decir, una auditoría, decíamos, la Corte de Cuentas o la misma administración, con miras a tomar mejores decisiones sobre algún proyecto o algo que se quiere hacer y que se necesite esa información, ¿no? O simplemente como un elemento de control, lo cual significa pues para contar costillas. A ver qué tal, cómo va la cosa, si hay faltantes o hay sobrantes o qué es lo que está pasando. El principio número 9 se llama exposición de información. Toda esta información que estamos nosotros viendo acá está en el manual, que ya les envié el manual completo. También les mandé el clasificador presupuestario, que se lo vamos a usar hoy. Hay que tenerlo por ahí un poco a la mano. Y les mandé el catálogo de cuentas, que también lo vamos a usar hoy. Quizás no para hacer partidas, porque ahorita no vamos a hacer partidas todavía, pero sí para una manera de conocerlo, ¿no? De ver cómo está estructurado, porque de eso vamos a hablar hoy, en el tema que sigue. Entonces dice acá que los estados financieros que se generan de la contabilidad gubernamental incluirán información necesaria para una adecuada interpretación de las situaciones presupuestarias y económica financiera, reflejando razonable y equitativamente los legítimos derechos de los distintos sectores interesados. Aquí esto tiene que ver con lo que allá en las normas internacionales hablamos de claridad. La información tiene que ser clara, tiene que ser confiable, ¿verdad? La manera en que nosotros presentemos esa información tiene que ser totalmente adecuada para que se pueda interpretar tanto la parte presupuestaria como la parte económica y financiera. Acuérdense que lo económico va en el estado de rendimiento y lo financiero va en el estado de situación financiera. Y la parte presupuestaria, pues para eso hay un estado de ejecución presupuestaria que ya lo vimos, los tres. Para que esto refleje de manera razonable y equitativa los legítimos derechos de los distintos sectores interesados. Es decir, que la información vaya correcta, que no haya ningún tipo de sesgo. El sesgo es que la información no va exacta o va alterada. En notas explicativas, aquí también usamos notas explicativas, se revelará toda transacción, hecho o situación cuantificable o no que pueda influir en análisis comparativos o decisiones de los usuarios de la información. Deben ir notas aclaratorias, notas explicativas, donde se le dé mayor relevancia a aquellos aspectos que necesitan información adicional para que la persona los pueda entender, y hace una aclaración que no necesariamente van a ser cuestiones que se puedan verificar numéricamente, sino que pueden ser aspectos legales, por ejemplo. Hay ciertos aspectos de los estados financieros que tienen más una incidencia legal que económica. Es decir, si hay por ahí, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay un litigio, una demanda que nos ha hecho un ciudadano por alguna situación que nuestra institución ha realizado y que le ha afectado al ciudadano y que nos está demandando, entonces eso habría que ponerlo por ahí, que existe un litigio pendiente y toda la información relacionada al litigio. El litigio es el pleito legal, ¿no? Y podríamos poner en un momento dado hasta qué límite eso nos podría afectar como institución. Toda esa información adicional lo que busca es que las personas que van a analizar la información puedan hacer análisis comparativos de lo que pasó hoy con lo que pasó ayer, y en todo caso que eso nos pueda llevar a la toma de decisiones por parte de esos mismos usuarios. Existencia permanente.
Este principio es el mismo principio de negocio en marcha que se ve en el área privada. Y dice, todo ente contable responsable de llevar contabilidad gubernamental se considera de existencia permanente y continua a menos que disposiciones legales establezcan lo contrario. Es decir, que en principio todas las instituciones tienen un funcionamiento por tiempo indefinido. Nadie puede decir que el Ministerio de Hacienda termina su función en el 2030. Nadie puede decir que el Instituto Nacional de los Deportes termina sus funciones en el 2027. Pero hay instituciones que desde que se crean como instituciones temporales. Es decir, el Estado puede crear instituciones con cierto límite de tiempo y eso tampoco es ilegal. Eso es válido y de hecho ha pasado. Un fondo transitorio para algo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? En la misma ley de creación se le establece el plazo y se le establece en qué fecha va a terminar su funcionamiento. Nace en tal fecha y morirá en tal fecha. Pero eso tiene que estar dicho en una ley. No es que alguien lo va a decidir porque sí, ¿no? En la misma ley se debe de definir si aquello es por tiempo indefinido o tiene un plazo determinado de tiempo. El principio precisa que toda entidad obligada a llevar contabilidad tiene continuidad en el tiempo, excepto que una disposición legal establezca existencia temporal o disolución de la misma, lo que acabamos de estar diciendo, ¿no? De entrada, todas son por tiempo indefinido, a menos que la ley que la crea diga que no. 11. Cumplimiento de disposiciones legales. La contabilidad gubernamental estará supeditada al ordenamiento jurídico vigente, prevaleciendo los preceptos legales respecto a las normas técnicas. Cuidado con esto. Si bien en la parte privada a veces la ley la hacemos a un lado, y eso ha pasado, ¿no? En la parte gubernamental la ley es primero. Si en un momento dado una norma técnica dice que hagamos de una manera las cosas, pero hay una norma legal que dice que hay que hacerlas de otra, lo que prevalece, lo que debe prevalecer es lo legal, aunque lo legal esté equivocado. Puede ser que lo legal esté equivocado, técnicamente hablando, pero es ley. Y si es ley, eso prevalece por encima de lo técnico. Quizás a nivel gubernamental no hay mucho problema porque toda la parte técnica tiene un sustento legal, generalmente. Porque esto que estamos hablando ahorita está en el manual de aplicación del SAFI. Y el SAFI tiene una base legal que es la misma ley. Entonces todo está amarrado. No puede haber contradicción entre lo que dice la norma que estamos, el principio en este caso, con lo que pueda decir la ley. Desde que se crea el manual ya se piensa en lo que la ley dice. Diferente a nivel privado, donde sí hay choque entre lo que la empresa considera y lo que la ley dice, sobre todo en aspectos como los tributarios. Yo explicaba a mis alumnos cuando he dado derecho tributario que no perdamos de vista, les digo que el gobierno, el Estado como tal, cuando hablamos de cuestiones impositivas, no le interesa en cierta medida si las cosas se hacen correctamente de acuerdo a una norma contable, sino que lo que se está buscando es garantizar el interés fiscal. ¿Qué es el interés fiscal? Es el interés que el Estado tiene en cobrar los impuestos y las demás contribuciones. Lo que le interesa al Estado es recibir plata a través de la aplicación de tributos y no tanto que la empresa clasifique correctamente un gasto o un ingreso o un activo o un pasivo. Eso a la larga es secundario para cuestiones tributarias porque lo que el Estado va buscando es que se cobre lo que él necesita cobrar. Desde ese punto de vista, entonces las normas tributarias a veces se salen de la norma técnica. Ejemplo, pues algunos, por ejemplo, el método Webs, ese no es proscrito, no se puede utilizar tributariamente, pero no hay una base técnica para decir que no se debe utilizar. La única base que hay con el método Webs
es que como se valoran primero las salidas de los productos más nuevos y se dejan por último los productos más antiguos, entonces se infla de alguna manera el costo de ventas y eso hace que la empresa declare menos utilidad y pague menos impuestos. Es la única preocupación que el Estado tiene en cuanto a esa medida del método Webs, como para poner un ejemplo. Pero en el caso de la contabilidad gubernamental, como lo técnico está amarrado a lo legal, pues no hay mucho conflicto. Este principio tiene como finalidad que frente a diferencias que pueden originarse entre la normativa técnica que se establezca para la contabilidad gubernamental y las disposiciones legales, prevalecerán estas últimas aun cuando sean contrarias a los criterios técnicos generalmente aceptados en el campo contable. Decía que es bien poco probable que esto se dé porque al que arma el manual lo hace basado en la ley, pero podría darse en algún momento una contradicción entre lo que dice la ley y lo que dice la norma. Entonces, ¿qué es lo que usted va a aplicar? La ley. La norma queda como quien dice de adorno y la ley es la que se debe aplicar. Porque ahí todavía dice y remata al final, aun cuando sean contrarias a los criterios técnicos generalmente aceptados en el campo contable. Por ahí una palabrita supeditada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Supeditado quiere decir que depende de, que está amarrada a, que está sujeta a. Entonces, cuando usted usa esa palabra, supeditado, entonces, como decir, como que usted diga, usted viva con sus papás en la casa de ellos y usted diga, bueno, yo estoy supeditado a las decisiones que mis padres tomen, porque ellos son los dueños de la casa. Yo dependo de lo que ellos digan, eso que está supeditado a. Fíjese que para que las palabras nuevas que usted va viendo y que en cierta forma tienen cierta característica más, un poquito más técnica, para que usted se las pueda manejar de manera correcta, pues es de usarlas. Porque si usted solo las escucha una vez, las escribe en su cuaderno, las busca en el diccionario, está bien, ¿no? Hay que tener un buen diccionario a la mano. Yo les recomiendo el Word Reference para definiciones así muy sencillas, muy básicas. El Word Reference. Wikipedia, que muchos la critican, que no es una fuente confiable, pero sí se encuentra mucha buena información. Wikipedia para mí es como para una primera aproximación a un tema, sirve porque lo pone a uno en contexto de qué es lo que está tratando uno de saber. Ya para profundizar un poco más, pues hay que buscar fuentes un poco más especializadas. Por ejemplo, diccionarios de economía, diccionarios jurídicos. Hay que tener algún buen diccionario jurídico o de ciencias económicas, ya sea físico o virtualmente. Pero en todo caso hay que usar las palabras no con cualquier persona y en cualquier momento. No va a usar usted con sus amigos, es que estoy supeditado, o sea, más que le van a hacer burla. Pero sí, cuando usted haga una exposición, cuando usted esté en el aula de clase, trate de aplicar las palabras y va a ver que se le van a ir quedando. De lo contrario, es letra muerta, como decía mi abuelo. Entonces, aplicamos la parte legal, aunque no tenga nada que ver con la parte técnica. Consistencia, que es un principio que también está en los principios, aquellos PCGA famosos, que eran 10. Antes de ver lo que dice ahí, bueno, mejor leamos y luego yo les explico con un ejemplo eso de la consistencia. La contabilidad gubernamental estará estructurada sistemáticamente sobre bases consistentes de integración, unidad y uniformidad. Estructurada sistemáticamente, o sea, sistemáticamente quiere decir que hay métodos para hacer los procesos. No es que a la pasarraya vamos a hacer las cosas, ya hay formas de hacerlas. Y la base sobre la cual debe estar deben ser consistentes de integración, unidad y uniformidad. El principio reconoce la existencia de un sistema de contabilidad gubernamental como medio destinado a registrar todos los recursos y obligaciones del sector público, como también los cambios que se produzcan en el volumen
y composición de los mismos. Ahora, ¿qué es la consistencia? La consistencia es cuando hay cierta coherencia entre lo que se hace de un periodo a otro en cuanto a la forma en que se registran o se calculan o miden algunos valores. Por ejemplo, si usted en el año 2012, vamos a ir un poco atrás, usted evaluó el mobiliario al costo, usó como base el costo de ese mobiliario, y en el año 2013 usted ya no usó el costo como medida de evaluación, sino que usó el valor razonable. Obviamente las personas que van a analizar la información de ambos años van a ver una diferencia entre el valor que usted registró en el 2012 y el valor que usted registró en el 2013. Mire, ¿es incorrecto cambiar de método? No, pero eso debe quedar debidamente documentado, es decir, en las notas explicativas. Habría que hacer un apartado especial donde decimos, en el año 2012 el mobiliario y equipos se evaluó de acuerdo al costo, pero en el año 2013, debido a las condiciones del mercado, variantes en este tipo de bienes, se optó por adoptar o tomar como base el criterio del valor razonable, lo cual implica que el año 2012 era de tanto y el año 2013 de tanto por esta y esta razón. Eso ya salva la situación porque la persona que va a ver estos estados financieros va a tener claro que hubo un cambio de método y que por ese cambio de método es que el mobiliario aparecía con 60,000 por decir algo y ahora aparece con 30,000. Y la depreciación no es 30,000, por lo tanto, ¿dónde están los otros 25 o 27,000 o lo que sea que hay de diferencia? Eso lo vamos a salvar con esa nota donde vamos a explicar que hubo un cambio de método. Pero tampoco es correcto estar cambiando de método todos los años. Si usted un año aplica un método, el otro año aplica otro, luego vuelve al método anterior y no justifica por qué lo hace, la información pierde todo tipo de significado. ¿Por qué? Porque no es comparable. Y una de las características importantes de la información contable es que sea comparable, es decir, que yo pueda comparar lo de este año con lo del año que viene o viceversa. Si no se puede hacer una comparación por diversos métodos aplicados, eso me genera algún tipo de problema. Para ponerlo en casos más simples, usted se acordará, en cooperativas hablamos de los factores de conversión. Si no es lo mismo expresar una cantidad de sacos, por ejemplo, café, ¿verdad? Y decir, por ejemplo, que usted tiene 1.500 arrobas de café y en el otro usted tiene 300 quintales de café. O sea, ambas medidas no son consistentes, pues no son las mismas. ¿Qué es más, 1.500 arrobas o 300 quintales? ¿Qué tendríamos que hacer? Convertir una de las dos medidas a la otra y así sí es comparable. Entonces yo puedo pasar las arrobas a quintales. Yo sé que cada quintal tiene 4 arrobas, entonces 1.500 entre 4 estaríamos hablando de 375 quintales y ya puedo comparar con 300 quintales que hay el siguiente año, entonces ya digo que hay menos, ¿no? 375 este año, 300 quintales el otro. Hay una comparabilidad, a eso se refiere. O sea, no estamos refiriéndonos realmente a quintales y arrobas, pero es como para que me entienda. Si usted ha medido de una manera las cosas en un año y en el otro ocupa un método distinto, no, ya no puede comparar. Entonces ese es el problema que aún en auditoría usted va a ver, o no sé si ya lo vieron, de que esto se debe mencionar en el informe cuando ha habido un cambio de método y eso ha generado alguna diferencia entre, por ejemplo, el monto del inventario de un año comparado al monto del inventario de otro. Entonces dice aquí que es aplicable, dice, a todos y cada uno de los entes que lo integran, no siendo admisible la existencia de sistemas contables paralelos, o sea, de llevar dos sistemas contables a la vez, y que se debe contabilizar sobre bases iguales y consistentes los hechos económicos de igual naturaleza. Respetar el mismo método para el mismo tipo de transacciones y no que cuando se da una transacción la hago de un modo y cuando se vuelve a dar esa misma transacción en otro momento
o utilizó un método diferente. El método debe ser consistente para que la información sea comparable. Bien, vamos a